Bueno, siendo las 11 de la mañana del día 01 del 05 del 2020, damos inicio a la grabación formal. Bueno, nuestra tertulia académica trata sobre el impacto del COVID-19 en el estudio y trabajo en Colombia. La temática a tratar es la afectación que se presenta en Colombia por el tema del coronavirus. A través de esto se ve afectado el trabajo y el estudio. Para esta presentación hemos invitado a personas que estudian y trabajan en diferentes ámbitos y nos pueden dar una idea de lo que está pasando en esta situación. Bueno, nos va a acompañar la asistente administrativa y contable Liliana Telles, nuestro ingeniero ambiental Robinson Tovar y nuestro psicólogo Camilo López. Entonces, damos inicio a nuestra asistente administrativa Liliana Telles para que haga su presentación. Liliana, puedes proceder a prender el micrófono. Buenos días para todos. Mi nombre es Liliana Telles. Soy estudiante de Administración de Empresas de la UNAD. Actualmente laboro como asistente administrativa y contable en un operador logístico. Manejamos toda la cadena de abastecimiento, importaciones y exportaciones. ¿Ya? Ahora listo, vamos con nuestro ingeniero ambiental, Robinson Tovar. Robinson, puedes proceder a tu presentación. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos. Listo, buenos días, bueno, mucho gusto, mi nombre es Robinson Tovar, como lo mencionaba compañero, soy ingeniero ambiental, egresado de la Manuela Beltrán y estudiante especialista en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente trabajo para una consultora ambiental en el licenciamiento para proyectos de energía. Listo, muchas gracias. Damos inicio a nuestro psicólogo Camilo López para que haga su presentación. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. Listo. Entonces soy Camilo López, soy psicólogo egresado de la Universidad de Cundinamarca. Actualmente trabajo en una IPS como acompañante terapéutico, desarrollando todo el tema de regulación conductual con pacientes que tienen discapacidades cognitivas. Listo, ya que todos nuestros invitados se presentaron, damos inicio a las preguntas. Va a iniciar primero nuestra asistente administrativa y las preguntas se las hará nuestro compañero Juan Pablo Torres. Juan Pablo, ¿puedes proceder? Bueno, buenos días a todos y gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, señora Liliana, la primera pregunta que se va a tomar es, teniendo en cuenta todo con respecto al COVID-19 y las medidas tomadas por el gobierno, o sea, el tema de la cuarentena, ¿cómo los ha afectado en el trabajo y en su vida cotidiana? Bueno, nosotros pues como les estaba comentando, somos un operador logístico, manejamos importaciones y exportaciones. El cierre de los aeropuertos ha sido una causa terrible para nosotros, nos ha bajado la operación en más de un 50%. Afectó la economía, el incremento del dólar hizo que pues la utilidad del negocio fuera mínima. Digamos que las entradas a Intexon han sido bastante complicadas. Nos afectó económico, nos afectó en cuanto al tema de personal. Nos tocó reducir los horarios laborales precisamente pues para que la empresa no sufriera más la crisis económica. En cuanto al tema de mi vida diaria, de mi vida, el incremento en la familiar fue absurdo por parte de, pues, de las personas encargadas de, entonces digamos que el bolsillo de todos los colombianos. Ya, Juan Pablo. Listo, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido su posición con respecto al teletrabajo? No, qué pena. ¿Sabe usted qué es el teletrabajo? Sí, es una forma de laborar desde la casa, es decir, mantener una conexión remota
y poder seguir dándole respuesta a los clientes y poder seguir manejando la compañía desde casa. Ok. La siguiente. ¿Cómo ha sido su posición con respecto al teletrabajo o al telestudio? ¿Y se vio afectado o no, tanto en su modo de vida? Bueno, en mi caso no he tenido teletrabajo. Como les cuento, pues nosotros lo que hicimos es que tenemos intermitencia laboral. Entonces me tengo que desplazar 3 días a la semana a la oficina y desde allá se maneja todo el tema por la entrega de mercancías, porque tenemos abastecimiento de insumos médicos. Entonces sí tenemos que ir a hacer la entrega física a los clientes de sus mercancías. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que Colombia está capacitada para trabajar más tiempo con ayuda del teletrabajo? Si esto llegara a extenderse más tiempo. No, no, la verdad considero que no, porque no todos los colombianos y ni todas las personas que están teniendo teletrabajo desde su casa tienen los recursos eh, de equipos de cómputo, de conexiones a internet. Entonces yo creería que es un poquito más complicado. O sea, un porcentaje pequeño de la población tiene todas las condiciones para laborar de esta forma. Siguiente pregunta. Con el tema del coronavirus, ¿sus proyectos u visualizaciones han cambiado en su forma de pensar y se ha propuesto nuevas cosas en lo que quiere llegar a ser? Mm, Pues mis proyectos de vida siguen siendo los mismos. Lo que sí cambia un poquito es la perspectiva de la vida, la convicción que tiene uno como persona. Darse cuenta que el ser humano es muy vulnerable y que pues nosotros nos preocupamos más por tener una economía y por tener, digamos que un estilo de vida bueno. Pero pues realmente en un momento como estos uno se da cuenta que no es el 100%, que hay que preocuparse más por la familia, por cumplir sueños, metas, más que todo por eso. Listo, muchas Listo, gracias. muchísimas gracias. Bueno, damos inicio a nuestro ingeniero ambiental Robinson Tovar y nuestro compañero Julián Pavón puede proceder a las preguntas. Hola, buenos días. Ingeniero, ¿se encuentra ahí? Sí, señor. Las siguientes preguntas van a ser las mismas que se le hicieron a la señora Liliana Telles, entonces procedo a hacerlas. Teniendo en Ok. cuenta todo respecto al COVID-19 y las medidas tomadas por el gobierno, ¿cómo los ha afectado tanto en el trabajo como en su vida cotidiana? Bueno, digamos primero en el entorno laboral, pues sí se ve afectado significativamente, principalmente porque nuestra actividad más que todo se desarrolla en campo. Entonces, por las prohibiciones de transporte tanto municipal como a los municipios aledaños y departamentos, entonces digamos se nos ve un poco restringida la operación. Sin embargo, también hay un fuerte que es la parte documental, pero también se ha dificultado por el tema de que uno solicita las cosas y digamos como tal a veces no hay respuesta o digamos con los altos directivos no hay. En la vida cotidiana, pues digamos sí se afecta un poco porque cambia ya las dinámicas y uno tiene que adaptarse a los nuevos cambios, ya sea trabajar en casa, digamos no es el mismo entorno laboral a un entorno doméstico como tal. Vale, ingeniero. La segunda pregunta es, ¿sabe usted qué es el teletrabajo? Bueno, entonces para hablar de teletrabajo, pues principalmente en Colombia, pues digamos que se habla de teletrabajo, pero realmente no es así. Simplemente es trabajo en casa, ya que para que sea teletrabajo se requiere como tal que el empleador como tal nos brinde todos los insumos necesarios, haya la adecuación de un puesto de trabajo en su lugar bajo las condiciones necesarias que se requieren para que puedas desarrollar las funciones a cargo. También el proveedor pues nos debe como tal suministrar el internet, todo lo, telefonía, todo lo que necesitemos para desempeñar nuestras funciones. Entonces realmente en Colombia no se puede hablar de una totalidad de teletrabajo, sino simplemente es trabajo en casa, ya que
trabajador es quien asume los gastos necesarios mientras desarrolla sus actividades. Vale. La tercera pregunta, ¿cree usted que Colombia esté capacitada para trabajar más tiempo con ayuda del teletrabajo o el trabajo en casa, como dice eso? No sé, si este se llega a extenderse más tiempo. Bueno, como tal, esto se seguirá extendiendo, digamos, hasta que el Consejo eh, mantenga todo en orden o hasta que al menos existan protocolos que realmente garanticen el aislamiento, pero en el caso de Colombia, pues la economía obliga prácticamente a que se abran nuevas actividades económicas. Por ejemplo, fue lo ocurrió hace poco con manufactura y construcción. Entonces, pues Colombia sí, digamos, puede enfatizar en este campo del teletrabajo, pero le tomará bastante tiempo. Y más porque, digamos, las condiciones de la fuerza laboral se encuentra en condiciones, digamos, muy alejadas del trabajo, o incluso que, digamos, es bastante difícil adecuarle un puesto de trabajo a una empresa con 500 o 1000 trabajadores. Entonces, digamos, sí se puede, pero entonces tomará un tiempo bastante larguito y además que es una oportunidad para ir abriéndose a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de trabajo a un futuro. Vale. Eh, la cuarta pregunta, ¿cómo ha sido su posición con respecto al teletrabajo o teleestudio? Usted que ahorita está estudiando, haciendo su especialización, ¿se vio afectado o no tanto en su modo de vida? Bueno, mi estilo de vida, pues digamos, sí afecta, pero pues no de una manera fuerte o drástica frente al estudio. Es algo bastante complejo, pues digamos ya que, digamos, uno requiere a veces cosas puntuales que no vas a encontrar en un libro o cosas que debes de analizar y digamos por el medio virtual, digamos, son mecanismos que, o sea, te permiten tener acceso a la información, pero no a sintetizarla como tal. También, pues digamos, cuando está uno en temas de posgrado, o sea, lo más importante es una construcción a partir de pensamientos, del debate. Pero entonces, digamos, el Internet o el teletrabajo no se presta como tal para tener puntos de vista fuertes o claros frente a la situación. En términos del trabajo, pues, digamos, sí cambia un poco las dinámicas y supongo que bajará un poco la productividad, pero por el momento bien, no ha afectado mucho la situación. Ok. Ya con la última pregunta, con el tema del coronavirus, sus proyectos hubo visualizaciones, han cambiado en su forma de pensar y se ha propuesto cosas nuevas en lo que quiere llegar a ser. No, pues digamos, no ha afectado mucho mis proyecciones como tal. Digamos, ya estoy bien definido lo que estoy haciendo, hay que culminarlo y pues más adelante mirar las nuevas formas laborales que surgen a partir de esta crisis que está viviendo actualmente el país. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nuestro profesor Rafael tiene una pregunta, entonces puede proceder a la pregunta o a la duda que tiene. Muy bien, buenos días a todos los participantes. Soy el profe de estos muchachos que los invitaron y convocaron para la sesión del día de hoy. Muy interesante las dos personas que se han presentado. Entiendo que faltan otras más, pero frente a lo que decían los dos compañeros previos, me agradaría que, por ejemplo, si nos aclararan si en sus empresas se han recurrido a despidos masivos o solamente ha habido, como ustedes manifiestan, limitaciones al servicio. Digamos, entendí en la primera presentación que se habían limitado las horas y en la segunda que habían unas limitantes. El correcto término no es el que utiliza el Estado, sino el que el ingeniero nos ha estado mostrando, que no es teletrabajo porque las condiciones de teletrabajo son distintas, sino que esto es trabajo en casa, que es muy contrario a lo que está planteando el Estado como tal. Entonces, la pregunta formal es si en la empresa se han tomado decisiones de recorte de personal, recorte de presupuesto, mandar a vacaciones no remuneradas, qué tipo de decisiones han tomado la empresa o por el contrario se han logrado adaptar a pesar de los inconvenientes a la función que venían prestando.
Listo, ok, entiendo. Bueno, para eso, digamos, como tal, digamos, si se establece, pues hay varias medidas según, digamos, la actividad económica que tiene la empresa. Hay muchas empresas que su actividad económica, por ejemplo, la prestación de servicios, hablamos en este caso de precisamente del call center, digamos, son actividades que se pueden desarrollar desde la comodidad de la casa sin tener que exponer al trabajador. Sin embargo, cuando hablamos más en términos de actividades productivas, en este caso el sector farmacéutico y demás, o el sector alimentario, digamos, se adoptan medidas, pero entonces, digamos, estas medidas, o sea, sí suplen en cierta medida. Entonces, digamos, por ejemplo, se plantea la posibilidad de trabajar 8 días y descansar otros 8 días. Pero aún así se sigue exponiendo, o sea, lo que se debe priorizar son la jerarquía de medidas de prevención, controles en la fuente y todo lo demás, y no simplemente, digamos, un tapabocas o esto, pues, digamos, según las características que tiene el virus, sino adoptar más medidas, desinfección, protocolos, y en este caso, algo muy importante es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quien como tal debe estipular las medidas que cada compañía debe acoger cuando se presenta una situación de estas. O incluso ahorita el nuevo protocolo de bioseguridad, en una resolución, creo que es la 666, que se adoptan las medidas como tal para que se pueda trabajar y los mecanismos necesarios o protocolos que deben de cumplir las compañías. Por otra parte, el tema de recorte de personal, enviar vacaciones anticipadas y todo esto, si uno lo mira desde el Código Sustantivo del Trabajo, pues digamos, o sea, pueden haber ciertas ilegalidades como tal. Entonces, por ejemplo, si uno mira las estadísticas del Ministerio de Trabajo, pues uno dice, wow, qué tantas solicitudes que tiene el empleador para terminar contratos, para suspenderlos, para enviarlos a periodos de gracia prácticamente. Esto, pues, digamos, afecta bastante la economía, porque hay empresas que, digamos, no tienen la liquidez necesaria para mantener activo a todo su personal. Por eso han adoptado medidas como, por ejemplo, el bloqueo, el congelamiento como tal ¿era? De pagar impuestos, de bajar esto, los créditos que se tienen. Entonces, digamos, las empresas no pueden de entrar a decir, sí, bueno, présteme que luego pago, porque, digamos, eso va a hacer que la empresa entre en bancarrota, tenga periodos de números rojos, cifras rojas como tal. Entonces, sí es una medida muy importante. Por ejemplo, supongo que la mayoría de contratos a término definido serán cancelados como tal, pero pues bajo la norma se pueden cumplir, pero digamos, en esta etapa donde estamos desarrollando o nos encontramos sobre el virus, podríamos decir que, o sea, no es algo que las empresas deberían hacer, sino deberían más bien mantener su obra activa como tal y acceder a la mayoría de beneficios que se están dando. Pero digamos, ¿por qué? Porque esto va a hacer que hayan menos desempleados y que la economía se mantenga, digamos, estable por un momento, pero si continúa el recorte de personal, va a ser, o sea, va a tomar un periodo bastante largo al que se recupere nuestra economía, una economía bastante antigua y, digamos, adoptada de otras economías que no se ajustan a nuestras condiciones actuales. Bueno, muchas gracias. Nuestra asistente administrativa Liliana Telles quiere aportar algo a nuestra conversación. Puedes proceder. Sí, muchas gracias. Bueno, ya por el cargo que yo desempeño, tengo que tener mucho contacto con el personal de la compañía. Entonces, digamos que nosotros lo hicimos más como un común acuerdo de hablar con los empleados, de manifestarles, pues obviamente que teníamos dos opciones dentro de la compañía, que era precisamente sacar a los personales, o sea, al personal que tuviera un contrato fijo, o simplemente que pues pudiéramos hacer unos días con cargo a vacaciones, pero pienso que, o sea, es más de común acuerdo de que ellos se benefician, la compañía se beneficia y podemos seguir prestando un buen servicio y decirle que la empresa no tenga que cerrar o tenga que tener más crisis económica de la que ya se estaba planteando. También, pues digamos que lo que decía el compañero, el tema del protocolo de bioseguridad, nosotros tuvimos que implementarlo porque pues a pesar de la contingencia, el INVIMA sí nos hizo las auditorías, nos hizo visitas, mantiene toda la regulación, entonces es muchísimo más complicado para nosotros el tema de tener la apertura de la compañía.
Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Lina Telles. Bueno, le damos paso a nuestro psicólogo Camilo López. Las preguntas se las hará nuestro compañero Juan Pablo Torres. Bueno, muchas gracias Camilo por estar el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, la primera pregunta sería, teniendo en cuenta todo con respecto al COVID-19 y las medidas tomadas por el gobierno, ¿cómo los ha afectado tanto en el trabajo como en su vida cotidiana? Bueno, a nivel laboral, pues como yo ya he comentado, me trabajo en una IPS donde se hace acompañamiento terapéutico. Entonces, todo eso eh, se canceló, por así decir. Hemos estado implementando estrategias para desarrollar lo que es la telemedicina, pero pues cuando se trabaja con pacientes que requieren de regulación conductual es muy complicado. Lo que hemos estado tratando de implementar es desarrollar planes de trabajo con los padres de los pacientes, pero pues obviamente es muy distinto. No es lo mismo que un papá regule a un niño, a que lo haga un psicólogo, a que lleve un control conductual. Eh, entonces ahí se han presentado varias dificultades al respecto. Eh, a nivel personal, yo creo que el impacto ha sido eh, poco por el momento en el estilo de vida. Realmente mi estilo de vida es más pues de estar en casa, de no salir mucho. Digamos que en ese aspecto no se siente tanto la presión como algunas personas lo manifiestan, que el encierro pues ya les afecta a nivel emocional, comportamental. De pronto, digamos, en pequeños aspectos de la vida, digamos que yo salía generalmente a trotar, a montar ciclas, son cosas que se van delegando, pero pues eh, que generen mayores complicaciones, no, por el momento no. Compañero Juan Pablo Torres, ¿estás ahí? Sí, perdón, se me fue por un momento, Lauri. Siguiente pregunta, ¿sabe usted qué es el teletrabajo? Pues ya mis otros dos compañeros han respondido. Básicamente se puede entender como el desarrollo de actividades laborales desde el domicilio. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, ¿cree usted que Colombia esté capacitada para trabajar más tiempo con ayuda del teletrabajo? Entonces Yo llega a extender pensaría más que tiempo. no, yo pensaría que no, digamos que eh, gran parte de la población colombiana es estrato medio, entre el 2, 3 y 4, y mucha de esta población trabaja en sectores operativos, en sectores de producción, que pues aunque tienen áreas que se desarrollan eh, por medio de internet, de telefonía, realmente la gran mano de obra es operativa y pues un operario desde la casa realmente no puede hacer nada. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es soportando lo que más se pueda con con todos estos sectores frenados, pues ya se han empezado a reabrir algunos, pero como yo lo veo, a medida que van pasando los días, los demás sectores se van a ir viendo más afectados, se pueden presentar casos de despidos, manifestaciones sociales como ya hemos visto por la búsqueda de ayudas, el apoyo del Estado. Entonces realmente no veo que estemos preparados. Listo, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido su posición con respecto al teletrabajo, telestudio? ¿Se vio afectado o no? Y si esto ha afectado en su modo de vida. Pues en mi caso, obviamente hay una afectación. Eh, Como les había comentado antes, estamos implementando en la IPS lo que es la telemedicina, pero digamos, no es lo mismo que una persona que se siente con dolor de estómago llame a un médico
para hacer una especie de consulta a que un padre que tiene un niño alterado con problemas de ansiedad, con problemas de, no sé, de inquietud motriz, de regulación conductual, lo llame a uno para preguntarle qué hago, cuando los padres realmente se les dificulta ejercer un control sobre estos hijos que pueden tener dificultades cognitivas. Entonces, es complicadísimo trabajar de esta manera. Digamos que ahorita lo que se está haciendo es tratar de amortiguar ese golpe que se generó en la economía, pero realmente no veo cómo, pues desde donde yo estoy trabajando, la IPS pueda desenvolverse normalmente como lo estamos haciendo ahora. Listo, gracias. Última pregunta. Con el tema del coronavirus, ¿sus proyectos o visualizaciones han cambiado en su forma de pensar y se ha propuesto cosas nuevas en lo que quieres llegar a ser? Eh, a nivel personal, no, yo pensaría que muchas otras personas tampoco lo han hecho porque nos han vendido la idea de que esto va a ser algo pasajero, que en 2, 3 meses ya todo va a estar normal. Entonces realmente nadie se ha planteado la idea de pensar si esto va a seguir durante más tiempo, si esto se va a presentar de forma periódica, que cada 2 años, 3 años tengamos que encerrarnos, cómo me va a afectar, qué cosas tengo que replantearme. Entonces yo creo que ahorita nadie se ha puesto en esa tarea. A nivel personal, pues mis objetivos siguen siendo los mismos. A corto plazo, pues no tenía nada planteado. Mis proyectos son a mediano y largo plazo. Entonces, frente a esa visualización del panorama, pues realmente no se han generado modificaciones. Bueno, muchas gracias a nuestro psicólogo Camilo López. Eh, yo tengo una pregunta y tengo unas varias preguntas para hacerle a todos nuestros invitados. Entonces, pues la metodología pues que yo veo para que la respondamos, no sé si ustedes piensan que hacer la misma metodología o dictar la pregunta y que los tres la respondan como al tiempo, por decirlo así. ¿Qué piensan? Yo sugiero que mantengamos la misma metodología para que cada uno sepa en qué espacio le corresponde. De pronto ir numerando quiénes son los que van a responder en qué orden. ¿Sí? Entonces se hace la pregunta, entonces la primera vamos a mantener el orden inicial o vamos a invertir el orden para dar la oportunidad que todos puedan participar con la misma exposición de tiempo y no le toque siempre como yo soy el primero, no, sino yo en esta soy la primera, en la segunda pregunta soy el tercero y así sucesivamente. Es mi sugerencia. Listo, siguiendo pues con la sugerencia de nuestro profesor Rafael, entonces vamos a invertir como tal el puesto de los invitados. Entonces procedemos primero con el psicólogo Camilo López y procedo yo a hacerle las preguntas. ¿Qué piensa usted frente a todos estos temas, viendo que algunas empresas tenían a sus empleados trabajando sin las medidas de seguridad para el empleador, como por ejemplo los call centers? Eh, pues que esto deja ver una falencia que se presenta normalmente en las empresas. Digamos que esto no es un problema que sea de ahorita, sino que ha sido un problema de siempre y solo ahora frente a la dificultad, frente a la crisis, que hace que todos tengamos los ojos ahí encima, es que se visualiza realmente, no solamente en los call centers, sino en muchísimas empresas es normal ver que las personas no utilizan los EPP, que no se ejecutan los protocolos de seguridad. Entonces, a mi modo de ver, lo único que estamos haciendo es darnos cuenta de un problema que siempre ha estado. Bueno, muchas gracias. Mi siguiente pregunta sería, ¿a usted tenía problemas con su empresa, ya que, bueno, en tal caso que trabaja en una empresa, ya que hay casos de personas que los mandan a vacaciones o les congelan el contrato? ¿Qué piensan al respecto o si usted ha tenido problemas como tal en su trabajo?
Pues a mí se me mandó una semana de vacaciones, se ha estado realizando con todos los trabajadores. Entonces, una semana va a un grupo, otra semana va a otra. Y en condiciones normales uno no aceptaría este tipo de medidas, pero pues teniendo en cuenta la crisis, lo que uno piensa es, bueno, o tomo las vacaciones o me quedo sin trabajo. Entonces realmente no hay mucho para escoger en esta situación. Bueno, siguiendo ese tema, ¿qué piensa usted frente a las personas que han despedido en su trabajo? Si le llegara a pasar a usted, debido a lo que nos está contando, ¿usted sabe dónde ir para tomar las acciones legales o pertinentes? Pues al inicio de la crisis se supone que se emitió un comunicado que decía que ninguna empresa podía despedir a los empleados, pero pues tengo entendido que en el Código del Trabajo dice que frente frente a calamidades la empresa está en la libertad. Primero ahí uno queda en una incertidumbre porque el gobierno dice una, pero la ley dice otra cosa. Eh, en la inspección de trabajo se maneja principalmente el contrato hora-labor, entonces eso también lo deja uno con la incertidumbre de ¿será que me van a despedir? ¿Será que no? Pues se han tomado todas las medidas posibles para evitar que eso suceda, se han implementado metodologías que normalmente no se harían y lo que se espera es que a medida que se va abriendo la economía se dé paso también a- al sector salud que pues no aplica en este caso, como es el caso mío, el tema de acompañamiento terapéutico, otros sectores como, no sé, la fisioterapia, la ontología, que son áreas de la medicina que están como a la deriva en este momento. Bueno, otra pregunta sería, ¿usted cree que esta cuarentena debería seguir? Viendo que se ha afectado, digamos, a algunas personas con su trabajo. Si piensa que sí, ¿usted cree que se ve bien económicamente? Y si no, ¿qué piensa hacer cuando se le acabe el beneficio económico? Bueno, respecto a la cuarentena, yo vivo en Mosquera, acá pues no puedo hablar de cómo se está manejando la cuarentena en Bogotá o en otras ciudades. Y lo que personalmente digo es que acá, lo que es Funza y Mosquera, no se ha implementado una cuarentena. Es normal salir a la calle y ver negocios abiertos, personas caminando. Entonces, yo digo que realmente no se ha implementado una acá y de seguir así, realmente la, la- las cosas se van a seguir extendiendo. Eh, ¿Me repite la segunda parte de la pregunta, por favor? Si usted no se ve bien económicamente, ¿qué piensa hacer cuando se le acabe el beneficio económico? Bueno, ya es un tema complicado porque ahorita digamos que bien o mal estoy recibiendo un ingreso. eh, digamos que de la manera en que la clínica ha manejado las cosas, pues uno espera que todo vaya a salir bien, que cuando por fin levanten las restricciones, pues uno siga laborando. Si llegara a, a cancelarse mi contrato, pues sería muy complicado en este momento que el desempleo va a aumentar, que digamos que para los psicólogos la oferta laboral es muy complicada, hay mucha demanda, entonces la competencia es muy alta y teniendo en cuenta que se suman otros factores, sería muy complicado, digamos, salir a buscar trabajo cuando pase la cuarentena. Entonces, pues realmente no quisiera estar en esa posición. Listo, muchas gracias. Y la última pregunta que sería, ¿cree usted que necesita de las ayudas que está dando el gobierno frente a la cuarentena, como digamos el ingreso solidario? No, en este momento yo no necesito ninguna de estas ayudas ni tampoco las he solicitado. Eh, Tengo entendido que hay personas que a pesar de que no las necesitan igual, están recibiendo ayudas. Entonces, como yo lo veo es o como yo 2 veces al día u otra persona no come nada en todo el día. Entonces, en este momento hay que hacer como un llamado a la solidaridad.
pues aquellas personas que realmente no lo necesitan, pues que no lo reciban o se lo den a alguien que sí requiera de esta ayuda. Listo, muchas gracias. Bueno, Procedo a hacerle las preguntas a nuestro ingeniero ambiental Robinson Tovar. Entonces, llevando la misma pregunta, ¿qué piensa usted frente a todos estos temas, viendo que algunas empresas tenían a sus empleados trabajando sin las medidas de seguridad para el empleador? Por ejemplo, el call center. Robinson, ¿estás ahí? Sí, sí, señor. ¿Escuchaste la pregunta o te la vuelvo a repetir? No, por favor, ¿me la puede repetir? ¿Qué piensa usted frente a todos estos temas, viendo que algunas empresas tenían a sus empleados trabajando sin las medidas de seguridad para el empleado? Por ejemplo, el call center. Bueno, digamos, hablando precisamente, pues pienso que esto ha sido como tal una falencia por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque, digamos, hay un decreto que nos establece el sistema, como lo mencionaba antes, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el cual, digamos, se deben de estipular los controles, medidas que se tienen para diferentes riesgos. En este caso hablamos de un riesgo biológico a causa de una bacteria. Entonces, digamos, cuando el Estado ni siquiera es capaz de regular y de mantener un control y mantener un control como tal de esta situación y tampoco de supervisar y siempre mantener evaluando el sistema, entonces digamos, por eso la mayoría de empresas no cuentan con un sistema y aquellas que los cuenten simplemente lo tienen en papel porque no hay como tal un seguimiento por parte de las autoridades competentes. Digamos, en este año entra en vigor y sancionatoria la manera en que digamos que las empresas no puedan evidenciar que este sistema se encuentre ejecutando. Entonces, digamos, más que todo que una empresa es como la culpabilidad del gobierno al no, digamos, no priorizar esto y más que, digamos, nos estamos convirtiendo en un sector urbano industrializado, ya que estamos olvidando gran parte de la zona rural. Es, digamos, una falencia y más que todo también, digamos, legal por parte de las personas, tanto legales como administrativas de la empresa que están encargados de mantener, digamos, toda la norma actualizada, porque no han acogido los planes. Pero pues en Colombia uno no coge los planes hasta que no le demuestren una sanción económica. Digamos, pienso que sí es una falencia, tanto del gobierno como los empleadores, que no han invertido en este tema tan importante, que de ser así, que si, digamos, no se cumplieran únicamente los estándares mínimos que establece este decreto, estaríamos en mejores condiciones y no como lo dice el ministro de Salud, que estamos totalmente adaptados para contener la pandemia. Listo, muchas gracias. Procedo con la siguiente pregunta. ¿Ha usted tenido problemas con su empresa? Ya que hay casos de personas que las mandan a vacaciones y les congelan el contrato. Ok, bueno, voy a hacer pequeño espacio, entre comillas, aclarando un poco lo que decía el compañero. Como tal, digamos, en situaciones como esta, o sea, las empresas no tienen la facultad ni siquiera la posibilidad legal de terminar contratos masivamente. Esto lo establece el mismo decreto, el mismo ministerio. Las empresas que quieren hacer despidos masivos o de cierta cantidad de personas, dependiendo de su fuerza laboral, tienen que pasar una solicitud al ministerio y el ministerio es quien autoriza o no autoriza dicho despido según sea la justificación. Sin embargo, para este tiempo, el ministerio ha rechazado gran parte de estas solicitudes porque ellos también están en la obligación de proteger al trabajador. Otra parte importante, digamos, más que tener inconvenientes y demás, no, las empresas están esperando el momento a aquellos trabajadores que tengan un contrato a término definido para cancelar su contrato y no sé, quizás dicen la parte de conciliación, luego lo llamamos,
pero no debería ser así porque los aportes sociales, digamos, también se van a ver afectados y más adelante también vamos a pagar esas negligencias que se están cometiendo hoy por salvaguardar un patrimonio económico. Sí, frente a este tema es como muy controversial porque, digamos, a mi opinión, es como que también, o sea, está pasando algo así acá en la casa y pues dando mi opinión personal, mi hermano como tal es como un jefe de la empresa Toyota y como les digo, o sea, digamos, a él le han cancelado, no le han cancelado, le congelaron el contrato y primeramente lo mandaron que a unas supuestas vacaciones como, como para que, o sea, no se viera afectado, pero como tal, ya han entrado a trabajar algunos compañeros de él, pero él no. Y pues uno qué hace al respecto, si usted sabe este tema o tiene, digamos, algún conocimiento. Listo, claro, como tal, digamos, o sea, acá, digamos, ya entra una parte legal bastante importante. Digamos, lo que uno entra ahí a detallar es si él en algún momento firmó la cláusula de que él aceptaba o no aceptaba dicho congelamiento. Digamos, si, no sé, su familiar tiene un contrato a término indefinido, digamos, ese contrato ya está establecido desde un tiempo y tiene, digamos, sus pros, sus contras, sus funciones, sus responsabilidades como tal. Si tú no permites una cláusula que diga, sí, yo acepto que, por tal motivo, la pandemia, lo otro, eh, se me congele mi contrato a término indefinido. Si él no firma una cláusula y la empresa lo envía como tal, o sea, uno puede ir al Ministerio de Protección Social, pasa un derecho de petición, una queja, usted expone su caso, esto es lo que está sucediendo, y digamos, ahorita por el momento, pues digamos, los trámites van a ser demorados, pero una vez pase este periodo, tú entras a demandar, hay indemnización, porque digamos, está más que todo afectando, pese a que haya una retribución económica, ¿no? Porque supongo que en ese periodo debería haber una retribución económica para las necesidades y suplir su calidad de vida por ese periodo de gracia que está dando la empresa como tal. Si digamos ya tiene un contrato a término definido, entonces listo, hay una cosa que son prórrogas, quizá le terminaron la prórroga, le dijeron, bueno, lo llamamos después, digamos ahí sí ya no hay nada que hacer, porque digamos así lo estipula el contrato. Pero en este caso sí, digamos, y es lo que más se va a presentar una vez pase la pandemia, y van a ser demasiados derechos de petición tanto al Ministerio de Protección como al Ministerio de Ambiente. Y esto con el fin de recibir indemnizaciones, porque realmente se están cometiendo muchos atropellos en términos de cumplir el, el contrato laboral y las características legales que este implica. Sí, tienes razón, porque, digamos, como te estaba explicando, en un momento como que sí le mandaron a él como tal que se lo congelaban. O sea, no creo que él tenía como el consentimiento de que le iban a mandar una cláusula y de firmarla, porque si de ser así, pues las personas no firmarían eso, porque entonces no estarían recibiendo ningún apoyo tampoco económico. Y como tal, uno se vería afectado, ¿no? O sea, digamos, si uno hace totalmente esos casos de ir y que hayan como una auditoría, uno se vería afectado como tal porque, digamos, podrían despedirlo a uno si llega como tal a darse toda la investigación y todo ese tema. Ah, sí, sí, claro, digamos ahí el temor más grande es el despido, pero digamos la ley también te avala porque no puede haber un despido sin justa causa. ¿Cierto? Un despido de justa causa podría ser que, por ejemplo, no estés cumpliendo las funciones, el jefe te hace un memorando. Tiene que haber al menos 3 memorandos en un tiempo establecido de un periodo, lo establece como tal el decreto, para que a usted lo puedan sancionar por incumplimiento a sus funciones. Entonces, digamos, tampoco es que él puede decir, listo, no, lo voy a despedir porque me cayó mal, tampoco se puede hacer. Entonces, digamos, en este caso, si tiene un contrato a término indefinido, o sea, no te pueden despedir sin una justa causa como tal. Y si es a término definido, lo que uno entra es como tal, se me olvida la palabra, pero es como si uno estuviera haciendo, como si estuviera sufriendo un acoso laboral prácticamente. Y también el acoso laboral está amparado bajo la ley, que no te pueden despedir por eso si demuestras
digamos, como tal, las consecuencias de tu despido. Entonces, en este caso, si tú logras demostrar que, bueno, sí, que le caíste mal al jefe, que lo demás, entonces entra al Ministerio, Protección Social, y le dice, bueno, señor empleador, acoge la sanción, incorpora al trabajador despedido, pero ya no tiene que eh, ¿qué es? Suministrarle un contrato a término definido, sino se vuelve inmediatamente indefinido. Entonces, digamos, ahí sí hay que tener bastante cuidado con, digamos, con lo que uno acepta y con lo que no. Por ejemplo, un ejemplo muy evidente es la reducción a los salarios, a los que ganan más de 2 salarios mínimos, 10 millones de pesos. Entonces, digamos, eso es bastante complejo porque tampoco se puede bajar el salario si no hay una cláusula o si no hay como tal como un anexo al contrato original. Porque de lo contrario, tú puedes entrar a demandar y con seguridad ganas el caso. Listo, muchas gracias. Procedo a hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted cree que esta cuarentena debería seguir frente, digamos, como a los temas de trabajo? Si piensa que sí, usted se ve bien económicamente y si no se ve, ¿qué piensa hacer cuando se le acabe el beneficio económico? Bueno, como tal, yo pienso que esta cuarentena se debe mantener por un tiempo bastante prolongado y más ahorita el 11 terminamos el otro periodo, pero se va a extender porque en fases como digamos en las fases de estado de estas bacterias, de los virus como tal, digamos, existen 5 fases. Y vamos a afrontar la cuarta fase, que es la fase de crecimiento, la fase exponencial, donde se va a presentar el pico más alto de casos como tal, de las personas que van a ser, digamos, remitidas a los centros para estar en las cámaras como tal. Entonces, digamos, sí se debe mantener totalmente, es algo obligatorio que debe hacer el Estado para preservar parte de nuestra salud. Eso se debe mantener, se debe como tal más poner un pie de fuerza para que las normas adoptadas tanto a nivel nacional, departamental, municipio, donde vivas, se acaten, porque pues hemos visto en las noticias que hay rumbas que salen, que van de viaje, incluso hasta las propias personas que tienen los permisos están incumpliendo parte de los protocolos que se han desarrollado. Entonces es bastante complicado, pero sí se debería como tal poner un pie de fuerza más amplio. Respecto a la parte económica, pues como lo mencionaba anteriormente el compañero, pues hay bastantes beneficios que se están ofreciendo, por ejemplo el subsidio de emergencia, las cajas de compensación familiar o el subsidio de desempleo, cosas totalmente diferentes que uno puede entrar a adoptar en caso de que, digamos, sea cesante laboralmente. Por mi parte, pues yo creo que podría aguantar un poco más, pero pues viendo las situaciones de nuestro país, entonces encontramos que la mayoría de población es de estratos bajos. Entonces no creo que una persona que venga devengando un salario mínimo tenga los recursos necesarios para poder sostener su calidad de vida durante 3, 4 meses. Listo. Como tal, ya me respondió la quinta pregunta, que era, ¿cree usted que necesita de las ayudas que está dando el gobierno frente a la cuarentena, como el ingreso solidario? Entonces, pues, en lo personal, ¿usted conoce a alguien que lo necesite? Que lo necesite, bueno, pues digamos, pues depende, porque si uno entra a mirar las características de esos beneficios, es bastante complejo. Por ejemplo, para las características del subsidio de emergencia, o sea, tienes que haber sido cotizante de una caja compensación familiar durante un año. Entonces, digamos, en Colombia, o sea, estamos hablando de un 45 o un 50% de empleo informal que no está haciendo las prestaciones sociales, empleo informal que se ha visto totalmente afectado por las medidas de cuarentena. Hablamos de vendedores ambulantes, de los puesticos en las calles,
de personas que su economía se basaba en esto, en los negocios de barrio, en las tiendas, bueno, más que todo en las textiles. Entonces, digamos, sí es bastante complejo que esas personas puedan acceder al subsidio de emergencia o al de desempleo, porque como tal ellos no realizan un aporte al sistema de seguridad social. Entonces, yo creo que sí, o sea, deberían facilitar mecanismos más efectivos para que se acoplen a las situaciones de nuestra población como tal. Listo, muchas gracias, ingeniero. Listo, gracias. Frente, frente a este tema, el profesor Rafael quiere complementar algunas respuestas, entonces le damos la palabra al profesor Rafael. No, buenos días para todos. Hombre, me siento gratamente, pues, escuchando a los compañeros. Son preguntas complejas. Por eso, pues, estos muchachos tienen que soportarme semana a semana. Por eso les dije, váyanse al mundo real y pregunten cómo está pasando en el mundo real. Pues, digamos, es conocimiento para ellos, de pronto no para los invitados, que yo trabajo en la sección de la gobernación sobre acuerdos y riesgo jurídico en la gobernación de Cundinamarca. En ese sentido, pues nosotros hemos recibido a la fecha más de 14.000 tutelas, más o menos concentradas en 700 empresas. Nosotros no tenemos incidencia judicial porque en Colombia hay separación de poderes, pero pues sí hacemos un registro sí llevamos un consolidado y un registro de las tutelas que se han venido fallando. Más o menos hemos detectado que el ministerio ha autorizado que el 80% de estas tutelas se falle en favor del sector trabajador. Por eso es que le recomendamos a las empresas que no busque la forma judicial como primera forma de solución del problema. Y lo mismo le decimos al trabajador, busque que la negociación sea interna, que primero se lleguen a acuerdos locales con mi patrono antes que llegar al sistema judicial, porque el sistema judicial pues se sobresatura, se vuelve engorroso, se vuelve lento y se vuelve ineficiente y demás. Normalmente las tutelas laborales no proceden porque se supone que usted puede prevaler o puede trabajar en otro lado. ¿Sí? Entonces, por eso se hace el proceso de recurso de la demanda, que más o menos tarda entre 8 a 10 meses. Debido a la emergencia, se ha dado la prioridad a las tutelas de orden laboral y por eso, pues entonces se están evacuando en su mayoría. ¿A qué evoca esto? Primero, lo que decía el compañero, el riesgo jurídico que tienen las compañías, porque entonces empiezan a haber demandas en contra de ellas, empiezan a fallar en contra, ¿cierto? El aparato judicial obviamente empieza a darle, digamos, prevalencia al sector menos favorecido, que en este caso sería, o se entiende desde el sector judicial, se entiende que es el trabajador, y pues entonces empiezan a aglomerarse y empiezan a señalarse, indicarse estas empresas como vulneradoras de derechos. Cuando lo que todos sabemos es que al igual que hay una crisis social, también hay una crisis económica. ¿Cierto? O sea, la empresa no es que lo quiera muchas veces despedir, es que no se queda sin fondos, se queda sin caja y no tiene cómo sostener esa nómina, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso hemos preferido que sea primero la concertación antes que el aparato judicial. Segundo, pues frente a lo que comentaba el compañero, no me acuerdo si es Luigi o alguno de los otros compañeros que comentaba, pues la tutela es uno de los mecanismos que en estos momentos se está aplicando. No es necesario ir, en estos momentos pues allá se están habilitadas las líneas a través de demanda, ¿cierto? Pues entonces pues, lo que le pedimos a la gente es que envíe la tutela con copia a la gobernación, de tal manera que nosotros sepamos que se está implantando una tutela, porque muchas veces son personas analfabetas, campesinos, personas que de pronto no tuvieron un nivel de formación avanzada y no saben cómo redactar una tutela. Entonces pedimos que primero la haga la Defensoría del pueblo, sea la primera que le asesore, le colabore, le ayude con la argumentación para que entonces la tutela quede mejor planteada, no vaya con errores ortográficos, no vaya con irregularidades técnicas, para que la persona se canalice qué es lo que realmente quiere pedir, porque muchas veces, tal como lo decía, solicitar es que le preserven su trabajo, así tenga que hacer sacrificios de orden económico. O hay personas que simplemente dicen, pues a mí págueme lo que es, así después tenga que buscar otro trabajo. Entonces toca canalizar cuál es el grado de importancia que se tiene en cada una de ellas, ¿no? Entonces por eso se ha pedido que se tramite a través de la Defensoría. En estos momentos, pues de las 14.000 tutelas que le digo, más o menos hay unas 6.000 que ya han sido falladas, unas 4.000 que se encuentran en revisión y el resto pues que se encuentra en curso y proceso. ¿Sí? Digo otra vez, el 80% ha sido favorable a la empresa porque se entiende que el trabajador en este caso sería el sector vulnerable, ¿no? Entonces, para complementar un poco la respuesta, frente al ministerio, que es muy claro, si usted no se le permite el despido masivo, ¿cierto? Usted puede utilizar el despido individual.
El despido individual se opera cuando el funcionario no está cumpliendo sus funciones o por las cuales fue contratado, o lo que llamamos el despido injustificado, cuando la empresa reconoce que no hay mecanismos o que no hubo razones de salir del trabajador, pero que la empresa necesita recontratar a otra persona. En ese caso, lo que nosotros hemos propuesto es que se indemnice al trabajador en el resto del semestre de lo que queda. O sea, si su contrato iba hasta julio, pues entonces que se le pague las mensualidades de aquí a julio. Tiene de aquí a julio pues para buscar otros ingresos, ¿no? O en su defecto, los que están en término indefinido, pues entonces que se les indemnice más allá del semestre para que entonces la persona, no viendo vulnerado su factor económico, pues entonces esté en la potestad de buscar otro trabajo. Vuelvo y soy claro, estas son medidas extremas, son medidas últimas, estoy de acuerdo con el compañero psicólogo. Obviamente el mercado laboral es complicado. Si es complicado en temporadas de normalidad, es mucho más complicado en estos momentos de crisis, ¿cierto? Por eso es que se dice que se intenta que sea el último de los recursos, no el primero de los recursos, sino el último de los recursos, que agotadas las vías de negociación internas, agotadas las vías digamos, establecidas como acuerdos primarios entre trabajadores y empleados, entonces se tendrá que proceder a la vía judicial para la preservación de derechos. Una última respuesta, y con eso doy fin a la intervención mía. Hay derechos que son inalienables y que solamente pueden ser vulnerados por vía de una estructura judicial. Por ejemplo, a nosotros en estos momentos no nos están pagando lo que es las semanas de pensión, porque pues el ministerio dio la instrucción en el decreto, y toca recordar que apenas se encuentra en proceso de debate si eso todavía es legal o no, que esos aportes que hacían las empresas privadas y públicas a mi fondo pensional se dejaran de pagar durante los siguientes 3 meses, que se espera más o menos que dure la contingencia. Vuelvo y soy claro, en estos momentos lo que está vigente es el decreto, por eso se está aplicando. Si llegase a determinarse por vía de tutela, por vía judicial, por vía del Congreso, por vía del Consejo de Estado o por algún otro mecanismo que eso no es legal, tendrán que reintegrarse nuevamente los fondos, o sea, tendrán que pagarse nuevamente los fondos hacia el sector pensional, o sea, hacia el monto pensional que correspondía a la empresa y le correspondía al trabajador. Con esto aclaro, la única forma para que esos derechos, no puedo yo decirle al trabajador, le voy a dejar de pagar salud, le voy a dejar de pagar pensión, o usted venía ganando 1.500.000, pero se lo voy a rebajar al mínimo, ¿cierto? En relación a que sea un acuerdo solo entre la empresa y el trabajador. Lo que son mínimos vitales, lo que son mínimos garantías inalienables del trabajador no son negociables, ¿sí? O sea, si yo puedo demandar a una empresa, no es que me dejó de pagar salud y pensión, no es que me dejó de pagar, me dijo, no, yo se lo voy a aportar, yo estoy ganando 1.500.000, pero para que la empresa le salga más barato va a decir que yo gano el mínimo. Esos son derechos inalienables. Y yo puedo, en todo caso, así estemos en temporada de crisis, demandar a la empresa, demandarla en ese momento sería tutela, ¿cierto? Por vía tutelar. Y después generar un tipo de demanda, porque eso se tipifica como una forma de estafa. La persona no está ganando, le voy a poner un ejemplo y con eso cierro. Durante mucho tiempo yo he cotizado mucho más que el salario mínimo. En una empresa, por X o Y razón, me descuidé porque estaba fuera de Bogotá y no había acceso a internet allá tan fácil. Me llegaron sí los estratos y yo no me di cuenta que la empresa estaba cotizando al factor del mínimo. Mi monto pensional, si yo me fuera a pensionar en este año, ¿cierto? Pasó de 1.600.000 que debía haber devengado, me bajó a 1.200.000. O sea, perdí 400.000 pesos porque durante 7 meses una empresa me empezó a cotizar como si estuviera en el mínimo. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice durante 17 años que llevo cotizando se vio afectado por la proyección que hizo una empresa durante 7 meses. Por eso es la importancia de que quede claridad en la parte pensional. La empresa no puede tomar la decisión unilateral de, yo le estoy pagando esto, pero para que efectos de que me quede más fácil en mi cartera le voy a bajar a este monto. No, lo que dijo el Estado fue congélese. No es que le pese a pagar el factor mínimo. No es que su contrato pueda cambiar, porque no es decisión suya, no fue culpa suya, no es responsabilidad suya como trabajador las funciones. Fue una decisión del gobierno nacional frente a unas crisis, o sea, no fue una arbitrariedad del gobierno nacional, sino obedeció a una crisis estándar, ¿no? Y digamos que el debate no es político, sino el debate es jurídico. Y el tercer aspecto frente a la situación de salud es que, si bien el monto pensional puede obviarse durante estos 3 meses según el decreto, ¿cierto? No así el monto de salud. El monto de salud tiene que seguirse pagando porque supóngase que una de las personas contrae la enfermedad, le corresponde entonces al Ministerio de Salud, perdón, le corresponde a la EPS y a la ARL entrar a cubrir a esa persona.
¿cierto? Y como ese sistema de salud está activo, pues entonces toca seguirlo pagando, ¿no? Hay que seguir aportando. No es libertad de la empresa decidir, entonces ya no lo pago para efectos de ahorrarme una cartera, para efectos de dejar de cancelar un contrato. Lo que decía el compañero, si usted acepta, que es lo que siempre le hemos dicho a varias personas, primero lea la letra menuda y después entonces contrata. Si la persona acepta que se fue a unas vacaciones no remuneradas, pues es la misma persona la que lo solicitó y normalmente la empresa se curan en salud y dicen redacte usted la carta para que entonces quede evidencia que fue usted el que la pidió, fue usted el que la solicitó, la empresa no tenía la intención de dárselas, pues usted es el quien está pidiendo eso, nosotros aquí le conservamos el trabajo, pero usted es el que está haciendo esa solicitud. Es cuando se ha presentado y tenemos 16 compañías que hicieron eso, que mandaron carta colectiva diciéndole firme esto y devuélvamelo y estaban diciendo era que había unas vacaciones no remuneradas, se tipifica ahí sí como dice el compañero, como persecución y acoso y además de eso como limitación al exceso uso libre del trabajo. En ese sentido, pues estas empresas, pues además de que tienen que reconocer, porque todo eso como es por vía de coacción, carece de valor jurídico, además de que les toca pagar los montos que supuestamente mandaron a las empresas, mandaron al trabajador a vacaciones sin razón justificada, les corresponderá pagar las sanciones e indemnizaciones que más o menos acá en Cundinamarca, no me atrevo a hablar en Bogotá porque yo no conozco, más o menos aquí estamos hablando de 1.500 billones de pesos en esas sanciones. Estamos hablando que la que menos sanción recibió son 720 millones de pesos por la cantidad de montos laborales y por la cantidad porque ahí se le cobra el monto que dejó de pagar, se le cobra la multa que tiene estipulada el ministerio y se le cobra el atiborramiento judicial. O sea, se le cobran las tres cuestiones y más aún estando en situación de crisis. Entonces, con eso, pues, digamos, complemento la respuesta del compañero anterior. Y bueno, te agradezco, Luigi, que eres el director de esto, que me hayas permitido. Yo prometí no intervenir, pero es que frente a los temas picantes que propones, ¿cómo quedarse callado? Listo, profe, muchas gracias por sus opiniones. Entonces, bueno, seguimos con la asistente administrativa Liliana Telles. Procedo de nuevo a hacerle las preguntas porque creo que están como muy largas y no creo que las haya tenido en cuenta. Gracias. ¿Qué piensa usted frente a todos estos temas, viendo que algunas empresas tenían a sus empleados trabajando sin las medidas de seguridad para el empleador? Por ejemplo, el call center. Ok. Como dijo el compañero anterior, pues lo digo por mi empresa. Lo que falta es ver el beneficio-costo de realizar la implementación del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Para algunas empresas el costo es muy alto porque se debe contratar una persona especializada en el tema que lleve todos los procedimientos y protocolos que exigen. Entonces digamos que básicamente lo que le falta a las empresas es tener el presupuesto para tener el sistema de seguridad y gestión en el trabajo. Y salud, perdón. Listo, muchas gracias. Procedo con la siguiente. Entonces, ¿ha usted tenido problemas con su empresa, ya que hay personas que las mandan a vacaciones o les congelan el contrato? Bueno, nosotros en la empresa, como les comenté, estamos trabajando intermitente, pero sí hay un chico en especial que él prefirió enviar la carta diciendo que quería sus vacaciones no remuneradas, pero que no quería exponerse al contagio y exponer a su familia. Entonces es el único caso puntual que tenemos y pues que tenemos que revisar porque él mismo redactó la carta, la entregó y no sabemos más adelante si tenga consecuencias contra la compañía. Y bueno, frente a ese tema que tú nos dices, ¿el chico se puede ver afectado al ser despedido o algo? No, no, la empresa no tiene, o sea, la empresa no lo puede despedir porque pues lo que decía el profesor, no hay una causa justa. El tema cuál es, que inicialmente se le dio un periodo de vacaciones, o sea, tomando su tiempo de vacaciones, entonces se le dieron las vacaciones adelantadas porque no las tenía completas. Cuando se llamó otra vez al reintegro, que fue el día 27, él fue y entregó una carta solicitando sus vacaciones no remuneradas. Pero entonces, escuchando al profesor, creo que no es tan legal que la empresa pues haya recibido la comunicación de él y la haya aceptado. Ok, muchas gracias. Procedo con la siguiente. Pues siguiendo el tema, ¿qué piensa usted frente a las personas que han despedido en su trabajo? Si le llegara a pasar esto, ¿sabe a dónde ir para tomar las acciones legales?
Bueno, el tema de los despidos masivos, pues la verdad no, nosotros no hemos tenido. Aquí en la casa tenemos un caso, el de mi esposo, que le bajaron fue el salario. Ganaba un salario de 1.200.000. La empresa lo que hizo fue disminuírselo a un salario mínimo. Por ahora no hemos tenido como el tema de despidos. Y pues si me tocara a mí, no sé, creo que buscaría otra fuente de ingreso y pues me dirigiría, inicialmente pensaría que al Ministerio de Trabajo o como dice el tutor, a las entidades de necesidad al ciudadano. Bueno, y siguiendo el tema que tú nos cuentas de, digamos, de tu esposo, ¿él qué hizo o qué acciones tomó o solamente aceptó que se le había bajado el salario? Liliana, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Ya me escuchas? Sí, sí, señora. Sí. Ay, Dios. Qué pena con ustedes. Tranquila, eso se pasa en la edición. Listo. ¿Te vuelvo a decir la pregunta o algo? Por favor, sí, sí, porque no le escuché. Que frente al tema que nos contaste de tu esposo, ¿él qué acciones tomó o cómo se vio afectado o si solamente aceptó que le bajaran el salario? Ese fue el tema puntual, lo que yo les decía a ustedes, es como un común acuerdo entre la empresa y después de que el empleado pues acepta, ya no, o sea, no hay lugar a que haya ningún tipo de reclamación. Entonces la empresa los reunió, les planteó, los empleados aceptaron y pues la empresa continuó con sus pagos de nómina sobre el salario mínimo. Ah, bueno, sí, es preferiblemente tener, digamos, un ingreso a no tener nada, como lo están pasando, digamos, algunas personas. Sí, sí, eso es, pues digamos que es una forma de no perder el 100, pero pues obviamente hay que disminuir un poquito la economía del hogar, el tema de lo que ya venía uno como con sus deudas. Entonces sí tiene que hacer una reorganización de toda su vida financiera y económica al interior del hogar. Listo, procedo con la siguiente pregunta. ¿Usted cree que esta cuarentena debería seguir frente, digamos, al tema económico y todo eso? Si piensa que sí, ¿usted se ve bien económicamente? Si no, ¿qué piensa hacer cuando se le acaba el beneficio económico? Es supremamente mala, mira. Liliana, Que ¿estás no ahí? sirve. Uy, ya. Sí, qué pena con ustedes, pero tengo una conexión malísima aquí. ¿Escuchaste la ¿Me pregunta? escuchas? No, Bueno, te lo vuelvo no, a... qué pena contigo. ¿Usted cree que esta cuarentena debería seguir frente, digamos, al tema económico o todo al respecto? Si piensa que sí, ¿usted se ve bien económicamente? Si no, ¿qué piensa hacer cuando se le acabe el beneficio económico? Bueno, personalmente pienso que la cuarentena sí debe seguir, porque cuando empecemos todos a salir a la calle y empiece, yo creo que va a haber más contagio, pues obviamente para el país, atender más número de gente contagiada y sobre todo las personas vulnerables, porque quienes realmente tienen más exposición al contagio son las personas que andan en el bus, lo que decía el compañero, las que tienen su puesto en la calle, las que tienen el puesto de alimentos, entonces son las personas que más están expuestas y son las que menos tienen recursos para poder pagar o sea, un tratamiento para cualquier tipo de enfermedad y más para esta que es del virus. En mi caso, pues, no sé, no he tenido necesidad de participar de ningún beneficio económico. El único que tenemos es, como decía el profesor, ya la empresa pues obviamente nos bajó el porcentaje de aporte a pensión, que pues de una u otra forma nos sirve como empleados. Listo, muchas gracias. Procedo con la última y pues viendo ya como el tema de que estás trabajando y todo eso, eh, ¿cree usted que necesita de las ayudas que está dando el gobierno frente a la cuarentena, como digamos el ingreso solidario? Y digamos frente a que me dices que estás trabajando, o si sabes de alguna persona que lo necesite, viendo al respecto, perdón, viendo al respecto que digamos,
Pacientes, pero un momentico. Tranquilo, no te preocupes. Bueno, perdón. Procediendo que, digamos, algunas personas están como tal en su casa aguantando hambre y poniendo, digamos, un trapo rojo o quizás la bandera de Colombia. ¿Sabes algún caso o algo respectivo al tema, respecto al tema? Bueno, digamos que en mi caso, como te digo, pues nosotros hemos estado trabajando y de una u otra manera tenemos ingresos, entonces no hemos necesitado adquirir algún tipo de subsidio. Sí, conozco personas, incluso en mi caso, mis padres son dos personas de edad que sí, ninguno de los dos tienen pensión, ninguno de los dos tiene ningún auxilio ni beneficio del gobierno, pero desafortunadamente las veces que hemos intentado adquirirlo, no ha sido posible porque están dentro de mi grupo familiar y no los he podido sacar de mi puntaje Sisbén. Entonces, ese tema sí es complicado porque yo pues obviamente tengo que asumir parte de la responsabilidad de sus gastos y con el tema ahorita de, pues, del virus y todo eso, no sabemos si las empresas van a continuar o no, entonces eso sí me preocuparía, pero desafortunadamente postularse no es fácil y no, no ha sido posible adquirir nada del gobierno. Listo, muchas gracias. Tú le tenías una pregunta para hacer al profesor Rafael, ¿sí? Claro, con mucho gusto. Aquí estoy para escucharlos. Ay, Dios, es que tengo una muy mala conexión aquí. Sí, Tranquila, es puedes básicamente. proceder a la pregunta. No te preocupes que está siendo grabado, entonces cuanto más Luigi, si te pierdes partes, te facilita mi número de contacto, 1 o 2, escucha la respuesta en la grabación. Ah, listo, perfecto. ¿Tú me hiciste otra pregunta adicional? No, de hecho le estaba pidiendo que me dejaran hacerles una invitación. Entiendo que varios son estudiantes. Mañana vamos a tener una presentación y me interesa es que solo sea estudiantes de diferentes universidades. Entonces, todos los sábados nos estamos reuniendo de manera virtual y pues hemos abordado diferentes temáticas. Entonces, en ese sentido, quería hacerles la invitación como estudiantes, en ese caso, para que nos cuenten un poco la experiencia que se ha venido desarrollando en sus universidades, pero no era una intervención como tal, era una invitación. Señorita Liliana, Sí, sí, dime. que tú tenías una pregunta para hacerle al profesor Rafael, entonces que si la tienes, puedes proceder a hacerla. Bueno, sí, es que me había quedado la duda con el porcentaje que debe pagar la compañía por el aporte de pensión. Porque sí, efectivamente se supone que se paga el 12,5% y el empleado pues obviamente tiene un 4%. Nosotros ayer ya prácticamente pagamos un 1 y la empresa 2. Pero quiere decir que en el pago de la planilla de aporte se va a ver disminuido el valor del aporte, es decir, el valor salarial. Bueno, mira, no digamos que en estos momentos estamos basados en un decreto de emergencia. Lo que se determinó fue que durante los siguientes 3 meses no se iba a hacer el aporte pensional, sí el de salud, pero no el de pensión. Entonces, en ese sentido, lo que ellos dicen es que como esto se calcula por cantidad de semanas cotizadas, entonces que por 6 semanas, 7 semanas, que son realmente las que aporta uno en 2 o 3 meses. O sea, en 3 meses, si no, la gente dice mal contadamente son 2, pero realmente termina siendo 10. Después, con mucho gusto, pues te explico por qué normalmente siempre se calcula hacia lo bajo. Siempre, o sea, no, el cálculo no se hace en el cálculo según calendario. Digamos, por poner un ejemplo sencillo para no dejar la respuesta como inconclusa. El año tiene 350 semanas, ¿cierto? Perdón, tiene 50 semanas. Y tú no trabajas las 50 semanas, tú trabajas un promedio de 45 o 40 semanas. Un ejemplo de pronto para no atiborrarlos en cuestiones jurídicas. Uno dice que trabaja 12 meses, pero uno realmente, digamos, entra el 15 de enero y va hasta el 15 de diciembre. Para uno trabajó de enero a diciembre, pero para el sistema pensional tú duraste un mes no vinculada, que fue del 15 de diciembre al 15 de enero. Ese tiempo no te lo contabilizan y entonces va restando semanas. Hay empresas que hacen contratación trimestral, entonces mandan a la persona a vacaciones de Semana Santa, lo reintegran, esa semana no se la están incluyendo como régimen pensional y demás. Y digamos otro tipo de estrategias que hemos mirado digamos que hemos mirado en el ejercicio de mi funcionario, de mi función pública. Digamos que lo hemos detectado, algunas son legales, otras son sospechas, otras están en consulta, pero no es, digamos que como tal no es ilegal que la empresa actúe de esa manera, porque no ha habido un pronunciamiento de la Corte.
Lo que te estaba comentando era que si tu empresa sigue haciendo aportes al régimen pensional, dese por bien servida, porque en estos momentos el decreto que está vigente dice y estipula que durante estos siguientes 3 meses no iba a haber el aporte pensional, solamente el aporte de salud. Lo que puse de ejemplo fue que hay empresas que te contratan, digamos, no sé cuánto es tu contratación, pero tu contrato es de 1.500.000, 1.300.000, y te dicen, no, te voy a cotizar sobre la base del mínimo en tu régimen pensional. El resto te lo dejo a tu caja. O sea, a ti te correspondería más o menos 110.000 pesos si estás aportando, si estás ganando 1.500.000. Si no estoy mal, si la memoria no me falla, son 110.000 pesos. Y te dicen, lo voy a poner a la base del mínimo, entonces más o menos te voy a aportar 60, los otros 40 o 45 que te quedan, pues te los devuelvo a ti en tu salario, ¿cierto? Y la empresa se ahorra un presupuesto y se ahorra unos montos. Esa es la parte que digo que es ilegal. La empresa debe cotizar el valor real de tu contrato. O sea, si tu contrato es de 1.200.000 o 1.500.000 mensual, ese es el valor aporte. ¿Qué pasa cuando mucha gente dice, bueno, pero finalmente es el problema del empleado, le están aportando así sea sobre el mínimo? Que después de trabajar toda tu vida productiva, cuando ya te vas a pensionar y seguramente tienes un salario de 2,5, 3,5, 3,5 millones de pesos o algo así por estilo, te sacan el cálculo, sabemos que sacan 2 cálculos, sacan el cálculo de toda tu vida laboral y te sacan el cálculo de los últimos 10 años de servicio. Entonces, normalmente, si estás en un fondo privado, el fondo privado se va a inclinar al que menos paga. Entonces, si tú durante toda tu vida tú cotizaste bajo el salario mínimo, pues entonces te va a significar que cuando te vayas a pensionar no vas a ganar 2, 3 millones de pesos, que es lo que estás ganando en ese momento, sino vas a pasar a ganar el salario mínimo legal de ese momento. ¿Sí ves? Entonces, ese es el verdadero riesgo, que se te limita en una tercera parte tus verdaderos ingresos. Entonces, el ejemplo que yo ponía, que obviamente tocaría desarrollarlo más, lo ponía de pronto muy caricaturesco, obedecía a que en mi caso personal, le ponía el ejemplo a los muchachos, una empresa sí duró 6, 7 meses cotizándome sobre el mínimo. Yo trabajaba fuera de Bogotá, en el sitio no había forma de recibir señal todo el tiempo. Sí me llegaron varios correos, pero eso para cargar un archivo Word se tardaba 2, 3 horas. Entonces, pues yo dije, cuando llegue a Bogotá o sea, no era lo urgente ni lo inmediato mirar la cuestión pensional. Cuando llegué a Bogotá y me di cuenta que me venían cotizando 6, 7 meses bajo el salario mínimo, ¿cierto? Y el argumento del contador fue ese, es que le devolvimos la plata, o sea, el excedente se lo devolvimos en su salario y su liquidación. Lo que hice fue yo inmediatamente pedir un registro de cuánto me afectaría y pasó de 1.600.000, que sin ese monto de esa empresa pasaría de 1.600.000, me pasaría a 1.200.000. O sea, yo perdí 400.000 pesos porque una empresa durante 6, 7 meses me cotizó bajo la base del salario mínimo, ¿cierto? Y yo ya llevo pues como les comentaba, ya llevo en estos momentos 17, pero en estos momentos lleva 15 años cotizados de trabajo. Entonces me dañó el promedio de 15 años de trabajo una empresa que empezó a cotizarme sobre la base del salario mínimo. Eso es lo que digo que es ilegal, porque eso se titula como estafa. Ah, pero no te robaron. No, no me robaron plata a mí, me devolvieron la plata, yo no tengo cómo probarlo, ellos tienen cómo probarlo, pero fue el hecho en sí, se tipifica como estafa o peculado en la relación que no le pagó al Estado o no me pagó en beneficio mío unos montos que correspondían. ¿Sí? Es eso lo que estoy argumentando. En este momento, la empresa puede decirte, no voy a pagar pensión por la disposición del decreto, pero, ¿cierto? Bajo términos formales, legales, ¿cierto? Y hay muchas partes que el decreto simplemente se estipuló y lo sustenta en que tú finalmente no vas a trabajar 1.200 semanas. Tú normalmente cuando termina tu vida pensional, que todos sabemos que para pensionar se toca completar semanas ojo la expresión ¿sí? Ya los compañeros de ingeniería saben que significa que deben cumplirse los 2 requisitos, no como antes que tú cumplías semanas o edad, que era la forma antigua. Entonces, si cumplías una de las 2 te pensionaba, y por eso había gente pensionada a los 40 años, a los 45 años. En estos momentos, para pensionarte tienes que completar una edad que en este momento, si la reforma pensional no pasa, pero en este momento, ¿sí? Se estipula que para las mujeres es 58 y para los hombres 62. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, no escucho que eres jovencita, entonces te faltarían unos 20 años de trabajo. Entonces, ahí es donde el ministerio dice, bueno, por 8 o 10 semanas que va a dejar de cotizar, pues al final las va a tener que recuperar, porque si en estos momentos tú llevas 7, 8 años laborales cotizados, ¿cierto? Y te faltan 20, significa que vas a trabajar 28 años. Finalmente, 10 o 12 semanas no es una cifra significativa en relación al monto general que vas a tener que pagar.
digámoslo así, porque vas a trabajar más semanas de lo que pide el Estado, que son las 1.200. ¿Sí ves? Entonces, es a eso lo que digamos que iba dirigido el ejemplo. El problema, como decía el compañero, es que al final tú vas a tener que pagar más, ¿cierto? Por las 8 o 9 semanas que se dejan de cotizar, que lo que realmente estás ganando por la devolución del aporte que te está dando la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener que trabajar por lo menos un año más para reponer esos 3 meses que te dejaron de cotizar. Esa es la relación de proporción, o sea, al final sale muy costoso el servicio, ¿sí? Un último ejemplo con la bendición de Luigi, ¿sí tengo? Sí, sí, señor, puede proceder. Bueno, Tranquilo. listo. Un último ejemplo porque sé que ya decían cerrar. Voy a poner un ejemplo sencillo. Aquí llegaron el agua, la luz, el teléfono. Extrañamente ha llegado, siempre llegaba el 8 o 9, pero llegaron todos el primero. O sea, anoche estaban repartiendo agua, luz y teléfono en todo mi vecindario, que curiosamente ahora llega más puntual que antes. O sea, a pesar de las medidas que se han venido diciendo que se iba a dar plazos y no sé qué y tal, y que se iban a tomar ciertas decisiones en beneficio de los estratos 3 y 4, porque yo soy estrato 3, pues extrañamente aquí en el vecindario empezaron a repartirlos mucho antes. Antes era uno decía, bueno, pagan el 8, el 9, es que llega el recibo. No, ahora empezaron a llegar todos el primero de, no sé a qué se debe esa política, pero digamos, nos dan la opción de extenderlo en el tiempo durante 3 años. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y todos creo que hemos manejado alguna vez crédito y sabemos que significa tener que pagar pequeños montos locales, o sea, puntuales ahorita a corto plazo, para tener que pagar un monto mayor que el que tendríamos que pagar en el servicio real. Pongo el ejemplo, me llegó el agua en 100.000 pesos, ¿sí? Porque hubo un incremento de exceso y consumo y ta. El gas no lo uso, entonces me sacaron un promedio para tener que pagar la cuota más alta, porque entonces nadie podía pagar menos de 25 porque somos estrato 3. ¿Sí? Yo no uso gas, debería pagar 5 o 6.000 pesos, 7.000 pesos, que yo no cocino, entonces debería tener un monto menor, pero pues nos pusieron a todos pagar 25. ¿Pero qué tanto es problema pagar 25? El problema es que estoy pagando 5 veces el valor de mi servicio, estoy pagando 500% el valor real de mi consumo. ¿Sí? Pues asumo que eso será para beneficio de pronto otras personas que no pueden pagar. Asumo, o sea, aparte, quisiera pensar que esa es la decisión. Llegó el servicio de la luz, que normalmente llega en 80, entonces en esta ocasión llegó en 130, porque ellos dicen que hay un incremento. ¿Qué es lo que estoy queriendo mostrar? Cuando el recibo ha disminuido su consumo, lo que hacen es que sacan el promedio para que termines pagando el mayor. Cuando el recibo queda en mayor de su consumo, inmediatamente te lo cobran porque tú estás consumiendo más de lo habitual. ¿Sí? O sea que la empresa siempre tira a cobrarte el valor más alto. ¿Cierto? Si yo pongo diferencio, digo el del agua, deseo pagarlo en los 24 meses que dice el Estado, significa que los 100.000 pesos me lo van a fraccionar en el transcurso de los 2 años siguientes. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a pagar 20.000 pesos de agua para que el resto me lo fraccionen, por decir algo, el otro recibo me va a llegar en 180.000 pesos, 100 que vale el consumo, ¿cierto? Y 80.000 pesos que dejé de pagar, y así sucesivamente. O sea que llegará un momento en que el monto será tan alto que la gente ya no va a poder pagar. Eso digamos, lo pongo en ejemplo para que usted entienda. En este caso, la empresa no pierde porque sigue cobrando el consumo, sigue cobrando, no va a cobrar intereses, pero sigue cobrando el excedente y el promedio más alto, ¿cierto? Pero a usted, que es el beneficiario, no ve el beneficio real, ¿cierto? Lo mismo pasa con la cuestión de seguros. La empresa se limita a pagar solamente el salario mínimo. ¿Y cuándo lo vas a pagar tú? Cuando tengas que pensionarte y te digan, durante todo este tiempo la empresa le cotizó el mínimo, eso le significa que su promedio se baja del 16% al 12% y significaría en términos de plata que si tu pensión era 1.100.000, 1.200.000, te puede quedar tranquilamente en 910, 900, perdí 200.000 pesos, sí, por el periodo pensional en que te cotizaron sobre la base del mínimo. ¿Listo? Con eso termino mi intervención. Pues como para que los compañeros logren cerrar, les hago nuevamente la invitación a los 3 invitados hoy. Mañana vamos a tener una contertulia con estudiantes de diferentes universidades. Entiendo que ustedes también son estudiantes, entonces pues quedan invitados. Luigi les hará la invitación, les hará llegar el link y pues ojalá sería muy rico contar con ustedes y nos cuenten, ya no de manera laboral ni empresarial, sino de manera personal, cómo te has desarrollado y qué ha hecho tu universidad frente a las clases virtuales. De mi lado, pues les agradezco la invitación y pues Luigi, ya yo termino mi presentación para que tú cierres el programa. Muchas gracias, profesor, por toda la explicación. Quedó claro el tema. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias al profesor Rafael y a la señora Liliana. Si alguno tiene alguna pregunta frente a toda nuestra tertulia, la puede hacer
Voy a dejar un espacio por ahí de 1 minuto por si alguno quiere hacerla. Bueno, entonces damos inicio a la finalización de la llamada. Muchas gracias a todos por acompañarnos y acompañarnos. Sus respuestas fueron de gran ayuda y pues los tendremos en cuenta para otro trabajo o cualquier duda que tengamos. Muchas gracias.